A la legua, a una legua, a 100 leguas, a 1000 leguas. Se emplea con el verbo ver, conocer, saber, notarse y significa de lejos, a distancia. Se usa sobre todo para dar a entender que se adivinan claramente las intenciones o los comportamientos de una persona. Un ejemplo. Él dirá lo que quiera, pero se ve a la legua que Marcos está loco por Ana. La legua es una antigua medida de longitud que aún hoy se usa en algunos lugares, sobre todo en el mundo rural. Equivale a 5.572,7 metros. A la luz de, según, como se deduce de, a la vista de. Un ejemplo. A la luz de los últimos robos, hay que entender que una banda de carteristas está actuando en el metro. Luz, como en otros casos, es aquí sinónimo de inteligencia, claridad, aunque también podría interpretarse literalmente la luz que ayuda a ver y, por tanto, entender. A todas luces, arrojar luz, tener pocas luces. A la menor significa al mínimo motivo, por una razón insignificante. Por ejemplo, no le digas nada, que ese se enfada a la menor y luego no hay quien lo aguante. A la pata la llana. De manera natural, sin cumplidos. Un ejemplo. Manuel se comporta siempre sin formalidades. A la pata la llana. La llana era la gente sencilla del pueblo, la que no tenía ningún tipo de privilegios ni de prebendas. La aparición de la palabra pata, empleada coloquialmente en su acepción de pierna, parece sugerir movimiento, acción, la forma de moverse de dicha gente humilde. Una explicación bastante más rebuscada supone que la locución está relacionada con la fortaleza prisión de Al-Fath, situada en Orán, en Argelia, y a la que iban a parar muchos prisioneros españoles caídos en las emboscadas berberescas. En esta fortaleza, llamada a veces la Pata por los españoles, el trato entre todos los presos sería directo, familiar y llano. A la postre o al fin y a la postre. Empleamos esta expresión para hacer referencia al resultado final o a las consecuencias de una acción o de un cúmulo de acciones. Muchas veces la empleamos para hacer referencia al último intento, casi desesperado, para conseguir algo. Parece que, pese al significado, nada tiene que ver con el postre, el final de la comida, sino con una deformación de la antigua expresión a la postrer o a la postrera vez, es decir, al final, en último lugar. Un ejemplo. Los abogados no dejaron de sostener su inocencia y a la postre, tras un sinfín de recursos, consiguieron sacarlo de la cárcel. A veces se utiliza la expresión al fin y a la postre con una redundancia muy propia de la lengua hablada, al fin y al cabo. A la rebatinia se emplea con el verbo andar, estar, coger, lanzar y tirar, y significa arrebatando algo a los demás en medio de la disputa o confusión. Un ejemplo. Desde las carrozas tiraban caramelos y andaban todos los niños a la ribatinia. En muchos lugares de Castilla durante los bautizos, los padrinos tiran a los niños dulces y caramelos a la ribatinia.
Ribatinia es un sustantivo creado sobre el verbo arrebatar, forma antigua de arrebatar. Alarrimanguille significa sin pensar, en situación de descuido o dejadez. Un ejemplo. La verdad es que no sé cómo hacerte la última pregunta. Contesté a la remanguí y mira, aprobado. Otro ejemplo. Tiene toda la casa a la remanguí. Nada está en su sitio. Está todo desordenado. Sucio. Esta expresión suena a francés, macarrónico. A la sazón. Significa en ese tiempo, en esa ocasión. Un ejemplo. A la inauguración de la nueva fábrica asistieron los patrocinadores, el alcalde y don Pedro Velázquez. A la sazón, ministro de Industria. Sazón es el punto de madurez o de perfección de las cosas. Sazón procede de sazionem, en latín siembra o sementera, el momento en que la tierra estaba preparada para recibir el grano, en sazón. A la sombra, y se emplea con el verbo poner o estar. Significa en la cárcel. Un ejemplo. La policía lo detuvo in flagranti mientras robaba una joyería y parece que va a estar a la sombra durante una larga temporada. La locución parece proceder de la lengua de Germanías, la forma de hablar de los germanos o hermanos, los delincuentes de los siglos XVI y XVII, de perogrullo, es decir, que en la cárcel se ve poco el sol. No se debe confundir con en la sombra oculto. A la tercera va la vencida. Con esta expresión se indica que al tercer intento las cosas suelen salir bien. Un ejemplo. Sus dos matrimonios anteriores fracasaron. Vamos a ver si a la tercera va la vencida. Lo más probable es que la frase proceda de la lucha grecorromana o de otros juegos y deportes similares centrados en el cuerpo a cuerpo, en los que se vence cuando se consigue que el contrario caiga 3 veces al suelo, o de la esgrima, pues algunos combates se celebraban a 3 tocados. Según cuenta Corrías en su vocabulario de refranes, también podría venir de las justas medievales, del juego que consistía en, con el caballo lanzado a la carrera, insertar en la lanza 3 anillos, a cada cual más pequeño. Quien conseguía el tercero tenía muchas más posibilidades de vencer. Hay otra explicación referida a la disposición de las líneas de los ejércitos romanos, una primera en la que iban los pilati o veliti, soldados más inexpertos y menos disciplinados con armas ligeras. La segunda formada por combatientes más expertos, denominados bastati, armados con picas, y una tercera en la que iban los triarios, veteranos curtidos en 1000 batallas cuerpo a cuerpo. Existe incluso la expresión latina ad triarios vinctum est, que podemos libremente traducir como la fuerza está en la tercera línea, o en la tercera línea se decide todo, y que podría estar relacionada con la que nos ocupa. No hay que olvidar tampoco que en algunos fueros medievales el tercer robo, ter fortum, se castigaba con la muerte, pena que se mantuvo en el derecho penal de los siglos XVI y XVII, hecho que podría también tener que ver con la frase.